Seguí el coche en el que se subió mi esposa. Posteriormente, en el estacionamiento, los encontré en un trío. Me llamo Jacob, tengo 28 años. Soy austriaco, pero los últimos años he vivido en España, cerca de Alicante. Alguna vez el amor me trajo aquí, hermoso, sincero, verdadero, o al menos eso creía. Conocí a Olivia por casualidad en la playa, de San Juan. En ese entonces, acababa de mudarme a España por un contrato de trabajo, y, al principio, me sentía como un extraño. Ella se acercó primero, me preguntó de dónde era y por qué parecía tan perdido. De inmediato, entendí que, de esa manera, mi futura esposa quería conocerse y pasar tiempo juntos. Ya en una hora estábamos tomando café, y en una semana, supe que quería estar a su lado toda la vida. Livia era española y con carácter. Alegre, emocional, apasionada. Podías adorarla, odiarla al mismo tiempo. Pero indiferente no dejaba a nadie. Ambos éramos jóvenes, nos divertíamos, todo era fácil. Teníamos sexo en apartamentos alquilados, tiendas, en la playa por la noche. Hacíamos tonterías, pero juntos, y nos parecía que eso era la felicidad. Después de 2 años le propuse matrimonio. Nos casamos de manera sencilla, sin lujos, solo para nosotros. Nuestras familias estaban contentas, aunque casi no se cruzaban entre sí. Mi madre nunca aprendió español, y su padre no entendía ni una palabra de inglés. Vivíamos en un apartamento pequeño pero acogedor en el barrio de San Vicente. Yo trabajaba para una firma de arquitectura, a veces de forma remota, a veces en la oficina. Olivia tenía su propio estudio de belleza. Ambos ganábamos lo suficiente como para no preocuparnos por el dinero y vivir cómodamente. A veces viajábamos, principalmente por Europa, Lisboa, Múnich, Bratislava. Teníamos muchos planes, comprar una casa, tener un perro y luego, tal vez, hijos. Los primeros años fueron casi perfectos. Por supuesto discutíamos, pero ¿quién no discute? Ella podía enfadarse. Yo podía encerrarme en mí mismo, pero siempre encontrábamos la manera de volver a hablar. A menudo nos reíamos, nos abrazábamos, nos dormíamos, tomados de la mano. Pero algo comenzó a cambiar. Todavía no de manera drástica, no como para poder decir que todo se vino abajo. No, era más bien como un leve crujido en la pared. No lo notas, hasta que en algún momento ves que la pared ya tiene una grieta de piso a techo. Al principio pensé que simplemente estábamos madurando, cansándonos, pasando menos tiempo juntos. El sexo se volvió menos frecuente, las conversaciones más cortas. Pero eso es normal, ¿verdad? Ya no somos adolescentes. Eso pensaba. No podía imaginar cuán equivocado estaba. Las primeras señales comenzaron aproximadamente 6 meses después de la boda. Olivia empezó a sostener el teléfono de manera diferente. Antes solía dejarlo cargando en el dormitorio, en la cocina, en la mesa. Y no importaba, ahora siempre lo tenía con ella. Incluso cuando se duchaba, el teléfono estaba no más lejos que en el borde del lavabo. Parecería una nimiedad, pero lo noté. Nunca me metí en su espacio personal, nunca revisé sus mensajes, ni pregunté quién le escribía. Confiábamos el uno en el otro. Lo acordamos desde el principio. Ni siquiera se me ocurrió romper esa regla, al principio. El sexo se volvió aún menos frecuente, mucho menos. A veces decía que estaba cansada, a veces que no estaba de humor. Y cuando hacíamos el amor había una especie de frialdad en ella. Lo hacía todo como si siguiera un guión, como si solo tuviera que marcarlo con una palomita y ya. Intentaba no darle demasiadas vueltas, lo atribuía al estrés, al agotamiento. Pero la sensación de distanciamiento de su parte no desaparecía. Luego comenzaron a ocurrir episodios extraños. Un día llegué temprano del trabajo porque nos cancelaron una reunión con un cliente. Entro, y ella, al verme, literalmente dio un salto en el lugar. Cerró la laptop y dijo que estaba viendo una serie. Simplemente asentí, y no quise indagar, pero luego recordé que la laptop estaba cerrada cuando entré.
no apagada, no minimizada, cerrada, cerrada de golpe. Además, comenzaron a aparecer más a menudo las reuniones con las amigas, la peluquería, la cena con colegas, la noche de cuidado personal. No la controlaba, no hacía preguntas innecesarias, solo escuchaba, recordaba. Dentro de mí crecía cada vez más la sensación de que ella mentía, pero no había pruebas, y me odiaba a mí mismo por pensar así de mi esposa. Luego sucedió algo que fue un verdadero golpe. Una noche, Olivia y yo simplemente estábamos acostados en el sofá, parecía que no era nada especial. Viernes, una noche normal. Yo estaba absorto en YouTube desde la laptop, ella estaba revisando algo en su teléfono. El té se enfriaba en la cocina, la televisión sonaba de fondo, pero ninguno de nosotros realmente escuchaba. Recuerdo que en algún momento Olivia se giró ligeramente hacia mí y, sin apartar la vista del teléfono, de repente dijo que le gustaría probar algo no convencional en la cama. Eso me sorprendió muchísimo. Estaba un poco en shock y le pedí que aclarara qué quería decir con no convencional. Olivia sonrió y desvió la mirada, diciendo solo que era algo que podría ir más allá de lo que hay entre nosotros ahora. En ese momento no le di mucha importancia, pero la idea se quedó en mi mente. Nunca habíamos hablado de eso antes. Todo entre nosotros era tranquilo, estable, quizás no apasionado, pero sin dramas. Entonces pensé que tal vez simplemente leyó algo en internet o una amiga se lo mencionó, pero como resultó ser, esa fue la etapa final de nuestra relación. Desde esa noche, Olivia parecía más reservada y al mismo tiempo, a veces demasiado alegre, como si fuera fingido, ligera. El teléfono siempre estaba en su mano. A veces cuando entraba a la cocina, ella apagaba la pantalla de repente, diciendo que solo era un meme o algo sobre el perro. Una vez me desperté temprano en la mañana por su susurro en el baño. Entré y ella ya había apagado el teléfono. Solo dijo que estaba viendo TikToks, pero sus ojos estaban tensos, poco naturales. Y luego hubo una noche que nunca olvidaré. Olivia de repente dijo que su amiga supuestamente había programado una reunión urgente, importante, y que debíamos hablar de corazón a corazón. Lo dijo como si se fuera solo por un par de horas, sin ninguna especificidad, y casi de inmediato se fue a la ducha. En ese momento, algo hizo clic dentro de mí. No sé qué exactamente me impulsó en ese momento, tal vez esas mismas pequeñas cosas acumuladas, o simplemente la intuición que había estado llamando durante mucho tiempo y finalmente derribó la puerta. Conocía su contraseña, nunca controlamos los teléfonos del otro, y nunca hubo una razón para la desconfianza. Hasta ese momento, desbloqueé la pantalla. Ella no había borrado la conversación. Al parecer, no esperaba que yo me atreviera. Deslicé hacia abajo y me encontré con una conversación reciente con un número desconocido. Primero coqueteo, luego vinieron fotos, que no eran de ella, pero claramente de carácter íntimo. Y al final, un mensaje, que me heló. Estamos con un amigo en el barrio. ¿Quieres pasar un buen rato ahora mismo? Podemos pasar. Te recogemos y nos divertimos los tres. Olivia respondió muy rápido, minuto a minuto. Estaré lista en 20 minutos. En ese momento morí. Me rompí en 1000 pedazos. No sé cómo me mantuve de pie, ya que simplemente dejé de sentir mis piernas por el dolor y la debilidad. Ya no existimos. Ella me escupió cuando comenzó la conversación. Cuando les dio a 2 chicos la señal de que sería divertido, me metió un cuchillo bajo la costilla. Unos minutos después, salió de la ducha. Maquillaje, cabello limpio, cuidadosamente arreglado, su perfume favorito que guardaba solo para noches especiales. Y sin siquiera mirarme, sin preguntar nada, simplemente se puso la chaqueta y salió, como si yo fuera un lugar vacío. No dije ni una palabra, simplemente tomé la llave y la seguí.
Cuando dijo que iba a una reunión importante con una amiga, todo en ella ya parecía falso. Una ducha demasiado rápida, ojos demasiado maquillados, el aroma del perfume. Y cómo salió corriendo por la puerta, sin siquiera darme un beso de despedida. Me subí al coche, y en un par de minutos ya estaba, siguiendo su automóvil. No se dirigió a las afueras, como esperaba, sino casi al centro, a un gran estacionamiento público cerca del viejo centro comercial. Pasé un poco de largo, me detuve a un lado y observé desde el coche. Fue allí donde se encontró con ellos por primera vez. Un todoterreno negro, alto, brillante, agresivo. El conductor bajó la ventana y se inclinó hacia Olivia. Vi cómo la tomó por la nuca y la besó, no suavemente, sino con firmeza, como con una mujer que le pertenece solo a él. Y Olivia, ella no se apartó, no parecía confundida ni asustada, sonreía, como si esto hubiera estado planeado desde hace tiempo. Ella rodeó su coche y se subió, sin siquiera mirar atrás, ni una pizca de duda. Entonces entendí que todo lo que teníamos ya no éramos nosotros, ahora solo era yo. Encendí el motor, manteniendo una distancia segura, y los seguí. Condujeron durante unos 10 o 15 minutos, primero pasando por barrios residenciales, luego cada vez más lejos del centro. Zona industrial, poca luz, edificios abandonados. Luego giraron hacia un viejo estacionamiento vacío de un complejo de hangares medio derruido. Frené mucho antes, apagué el coche y salí. Bajé por un barranco, rodeé el estacionamiento por el costado a través de los arbustos, tratando de no hacer ruido. Era una cálida noche de verano, con viento. El corazón latía tan fuerte que parecía que se escuchaba en toda la zona. Al acercarme más, escuché música proveniente del coche, suave, rítmica. Luego su voz, pero no palabras, sino gemidos suaves. Me pegué al costado del coche y vi todo a través de la ventana. Olivia estaba a 4 patas, en el asiento trasero del todoterreno. Uno de sus amigos unió sus caderas en una sola. El segundo estaba sentado frente a ella. Ella jugaba con gusto, con las manos y la lengua. Los tres estaban desnudos. Ni siquiera tuve tiempo de darme cuenta de cómo mi cuerpo se paralizó. Entré en un estado de shock extremo. El pecho se me hizo pesado, como si el aire simplemente hubiera desaparecido. Golpeé el cristal con la palma de la mano con todas mis fuerzas. Todo el coche se estremeció. Olivia se giró y se quedó congelada, mientras el hombre detrás continuaba el acto durante unos segundos más, como si quisiera infligirme aún más dolor. Y luego simplemente se rieron. El segundo amigo le preguntó a Olivia si realmente era ese el tonto, el mismo marido. Se rieron aún más fuerte, llamando a mi mujer increíblemente atractiva. Los amigos no se detuvieron. Yo seguía golpeando el cristal, maldiciendo, gritando. El rostro de Olivia estaba horrorizado, pero ni siquiera se movió. Solo cuando levanté la mano, como si fuera a romper el cristal, ella comenzó a gritarles y a forcejear, exigiendo que se detuvieran. Después de un minuto, la puerta trasera se abrió. Ella literalmente se cayó del coche, poniéndose la ropa mientras caminaba. El cabello despeinado, el maquillaje corrido, los labios hinchados. En su rostro una mezcla de pánico, vergüenza y lágrimas. Naturalmente no era lo que yo pensaba. Naturalmente debía escucharla. Ella intentaba gritar, pero no podía. Antes de que pudiera decir algo, uno de esos tipos volvió a bajar la ventana y, con una sonrisa desagradable, gritó que la chica era una fiera cuando estaba abajo. Y se fueron, y yo me quedé, de pie con ella, en el silencio de la noche, bajo el cielo que se enfriaba. En ese momento, todo se detuvo. Yo estaba parado al borde de la carretera, junto a mí en coche. Todo a nuestro alrededor se había desvanecido de alguna manera. El cielo, el asfalto,
Incluso los faros parecían apagados, y frente a mí estaba ella, Olivia, aquella a quien amaba, con quien construía un futuro, aquella que hace un momento, no, ya no era ella. Ella intentaba decir algo, rompiendo a llorar. Ni siquiera escuchaba, simplemente las lágrimas caían, simplemente miraba cómo ella con dificultad abrochaba los botones. Perdió el ritmo, cómo sus labios temblaban no por el frío, sino por el pánico. Yo no le dije nada, ni una palabra, simplemente me senté en el coche y me fui. Esa noche no dormí. Simplemente me senté en una habitación vacía mirando al techo. En mi cabeza todo daba vueltas, como una cinta dañada, sus manos, su cuerpo, su risa. Ni siquiera pude hablar con nadie. No llamé a mi hermano, no escribí a mi amigo. Me sentía muy avergonzado. Me dolía. Al día siguiente, ella vino. Escuché cómo se abría la puerta de entrada. Ella sabía dónde estaba la llave de repuesto. Entró y lentamente se dirigió a la cocina, donde yo estaba sentado con una taza en la que hacía mucho tiempo se había enfriado el café. Ella pedía perdón una y otra vez. Explicaba que estaba confundida y no sabía qué le había pasado. Quería sentirse viva y deseada, como si yo no se lo hubiera dado. La desgraciada destruyó todo, y mi psique además. La miraba y no la reconocía. Ojos llorosos, nariz roja, pero la voz aún así sonaba como disculpándose y acusando, como si todavía fuera mi culpa. Fue un error, una tontería, una aventura. No significa nada, dijo ella. Qué fácil es devaluar todo y decir que nada significa nada. Atropellar a una persona tampoco significa nada. Envenenar a un perro tampoco significa nada. Patear a un niño tampoco significa nada. Simplemente no podía escuchar todo eso. Ella hablaba y yo mentalmente recordaba todo lo que invertí en nosotros. Cada fin de semana que gasté para estar con ella. Cada conversación sobre el futuro. Cada compromiso. Todo eso por ella. Solo quieres sentirte viva, ¿verdad, Olivia? Dije, mirando lejos por la ventana, observando un avión que pasaba. Y a mí, acabas de mostrarme cómo una persona puede morir en vida. Salí del apartamento, dejándola sentada en la misma mesa donde ayer aún cenábamos juntos. Los días siguientes fueron como en una niebla. Me mudé. Dije en el trabajo que me tomaba un descanso. Ninguna red social, ninguna llamada. Simplemente desaparecí. Ella escribía mucho, dejaba mensajes de voz. Me encontró a través de amigos, venía a la puerta, pedía, suplicaba, se acostaba y dormía en el felpudo de entrada. Pero algo en mí se rompió. Miedo, dolor, apego, todo se desvaneció. Solo quedó el cansancio. Después de una semana, fui al abogado. Presenté la solicitud de divorcio sin más palabras. Olivia primero lloró, luego comenzó a gritar, acusándome de crueldad. Dijo que yo lo había destruido todo. Ella no quería el divorcio, pero si yo estuviera dispuesto a perdonarla y a intentarlo de nuevo, entonces aceptaría firmar los papeles. Por primera vez en muchos años la engañé. La engañé como nunca antes lo había hecho. A veces decía mentiras para evitar peleas o para levantarle el ánimo. Y ahora usé su confianza. De la misma manera que ella había usado la mía todos estos años. Nosotros nos divorciamos y desaparecí de su vida. Me sentía al mismo tiempo dolido e indiferente. Dolido solo porque me lo hicieron a mí. Espero que con el tiempo vuelva a tener una relación. Intentar de nuevo formar una familia, pero no ahora. Ahora solo. Quiero estar solo. Actualización. Han pasado 3 meses desde mí veniendo el día en que nos divorciamos. Me mudé cerca, solo al barrio vecino, pero
lo suficiente para no escuchar su nombre de los vecinos, no cruzar su mirada, no ver ese mismo coche en el que me engañó. Me alquilé un apartamento pequeño pero acogedor. Al principio en ella había demasiado silencio, incluso el pulso parecía sonar más fuerte en este nuevo espacio, pero luego aprendí a llenarlo conmigo mismo. Un viejo tocadiscos con vinilos, fotos de excursiones, el aroma del café fuerte por las mañanas. El silencio dejó de ser opresivo, se convirtió en mi aliado. No nos comunicábamos, en absoluto. Todas las conversaciones sobre nuestras cosas, firmas, cierre de cuentas bancarias a través de abogados. Ella no intentó recuperarme después del juicio, como si hubiera entendido que había quemado los puentes. Pero como suele suceder, una noche me escribió uno de esos chicos. Se disculpó brevemente, llamándose a sí mismo un tonto. Indicó que no estaba en sus cabales, y en realidad es una buena persona. Pero en ese momento se pasó de la raya. Volví a leer esos mensajes varias veces, decenas de veces, pero no respondí. No tenía sentido. Él era parte de la traición, igual que ella, solo la máscara era diferente. A veces me parecía que no soñaba sueños, sino recuerdos, que mi cerebro no puede procesar. Como me acerco al coche, como escucho gemidos, como ella me mira a mí saliendo del coche, intenta darme alguna excusa. Como uno de esos imbéciles me grita que tengo una esposa caliente. Consulté a un psicólogo. Durante mucho tiempo no pude decidirme, pero finalmente lo hice. Y fue quizás la mejor decisión. No quería vengarme. No quería recuperar. Quería entender cómo vivir con esto. Que todo lo que construí no murió por las circunstancias, sino por la lujuria de alguien. Ahora estoy recuperándome. Vuelvo a ir al gimnasio, vuelvo a tomar mi vieja cámara, vuelvo a salir de la ciudad y fotografiar el amanecer. He vuelto a reunirme con amigos que estuvieron a mi lado en un momento difícil. ¿Olivia? Parece que se fue a Barcelona. Alguien dijo que vive con un nuevo hombre. No lo sé con certeza, y no quiero saberlo. Considero que desde el momento en que ella abrió esa puerta del todoterreno, desapareció de mi vida para siempre. Pero yo me quedé, y eso es lo principal. Estoy de pie. Respiro. Sigo adelante. Muchas gracias por ver nuestro video hasta el final. Suscríbanse, denle me gusta. También pueden ver nuestros videos anteriores en el canal. Y les deseo a todos un buen día. Hasta pronto.